Michelangelo de Medici nació en Milán el 29 de septiembre de 1571. Cuando el futuro pintor tenía 5 años, la familia se trasladó huyendo de la peste a Caravaggio, localidad de la que el artista tomó su sobrenombre. Asentado en Roma, tuvo que huir de la ciudad papal en 1606 por haber matado a un hombre en una reyerta. Se estableció primero en Nápoles, después en Malta, de donde también tuvo que huir por verse involucrado en altercados públicos para recalar en Sicilia. Embarcado con rumbo a Roma, murió en Porto Ercole el 18 de julio de 1610 por causas desconocidas. Caravaggio tuvo un carácter pendenciero y violento. Su vida fue turbulenta, bohemia, plagada de trifulcas y de reyertas, lo que le supuso ser perseguido por la justicia. Como pintor, Caravaggio es el más prominente ejemplo de la corriente naturalista y tenebrista. El naturalismo consiste en reflejar la realidad tal cual es, sin rehuir lo que pudiera resultar más desagradable. Este tipo de pintura tiene la ventaja de que propicia el acercamiento del fiel al hecho religioso, pero también el inconveniente de que la vulgaridad de los tipos puede parecer indecorosa o irreverente. El tenebrismo es una técnica de representación pictórica que utiliza una luz dirigida como de foco de teatro para iluminar personajes y objetos, dejando en penumbra el resto de la composición, lo que produce fuertes contrastes de sombra y de luz. La influencia del estilo naturalista y tenebrista de Caravaggio fue enorme durante el siglo XVII y sentó las bases de la pintura barroca. Por mediación del cardenal Francesco Maria del Monte, en 1599 Caravaggio fue contratado para decorar en la iglesia de San Luis de los Franceses de Roma la Capilla Contarelli. El nombre de la capilla se debe al titular de la misma, el rico comerciante francés Mathieu Cointrel, que la adquirió en 1565 como su lugar de enterramiento, hecho que se produjo en 1585. Contarelli es la italianización del apellido francés del patrono de la capilla. Los 3 cuadros de esta capilla tienen de protagonista al santo homónimo del potentado que adquirió la titularidad del recinto funerario y que dejó en su testamento una dotación pecuniaria que asegurase su decoración tras su muerte. La inspiración de San Mateo, la vocación de San Mateo y el martirio de San Mateo. Los 3 óleos son obra de Caravaggio entre 1599 y 1602. Los comienzos de este encargo no fueron fáciles, pues la primera versión de la inspiración de San Mateo fue rechazada por vulgar y porque el ángel no se limitaba a inspirar el relato al evangelista, sino que incluso le llevaba la mano en la escritura. La segunda versión, más asumible, es la que se colocó en el centro de la capilla sobre el altar. La vocación de San Mateo representa el momento en el que Jesús le elige para formar parte del grupo de sus discípulos. El episodio está narrado por el propio San Mateo en su Evangelio. La elección de Cristo es altamente sorprendente a ojos humanos, pues Mateo era un publicano, un judío que se encargaba de recaudar los impuestos de su pueblo para los romanos con el beneficio correspondiente. Por eso, los publicanos eran despreciados por buena parte de los judíos. Pero Jesús llama a pecadores para sanar a pecadores, hace a los pecadores instrumentos de su misión redentora. Jesús está colocado en la parte derecha del lienzo, acompañado de San Pedro. Acaba de entrar en la oficina de recaudación de impuestos, que más bien parece una taberna.
Jesús levanta su brazo derecho y señala al elegido, Mateo, que está sentado a la mesa junto a otros 4 personajes. Cristo y San Pedro van descalzos y vestidos a la antigua, como presencias intemporales, contrastando con la ropa de la época de los demás personajes. Mateo se echa para atrás, mira a Jesús y se señala con el dedo, extrañado, dudando que sea él a quien busca. Es una mirada sorpresiva, pero también seducida, abierta a la respuesta positiva a la llamada. De los 2 jóvenes que dirigen su mirada en la misma dirección que San Mateo, el de espaldas mira al dedo de San Pedro, y el que está acodado sobre el hombro de San Mateo parece perder la mirada a lo lejos, más allá de Jesús. Este joven recuerda al joven rico del Evangelio. El sentado de espaldas parece presto a defenderse echando mano a la espada que luce a la izquierda de su cintura. El que se incorpora con las gafas puestas a la derecha de Mateo parece la viva encarnación de la avaricia. Y finalmente, otro se obstina en ignorar la llamada, en no percatarse del acontecimiento que se está viviendo y cuenta con afán indisimuladamente avariento las monedas que acaban de recaudar. Caravaggio elige para la representación del episodio el momento justo de la llamada, inmediatamente previo a la respuesta del interpelado. La acción se congela en el sígueme de Jesús, justo antes de la respuesta positiva de San Mateo, que se levantó y le siguió. El instante de la suspensión de la acción es el preciso momento en el que la vida rutinaria de cada día se enaltece por la irrupción de la gracia, por la presencia de Dios en la vida cotidiana. La composición es aparentemente desequilibrada, pues los personajes se concentran en la parte inferior del lienzo, quedando Cristo relegado al lado derecho. Al quedar el espacio superior casi vacío, la ventana cerrada mitiga la sensación de vacuidad. Aunque las miradas y la luz le dan cierta prestancia visual a Cristo, apenas se percibe en un primer instante parte de su rostro de perfil. A pesar del aparente desequilibrio, las líneas de composición llevan a una convergencia lineal que destaca a los 2 personajes principales de la escena. El eje del cuadro está marcado por el borde de la contraventana y el taburete. La parte inferior de la ventana y el borde de la mesa dividen la composición en 3 franjas horizontales. Los bordes y las molduras del postigo trazan unas líneas de distancia que originan una línea de horizonte que pasa por el ojo de Cristo. La moldura del taburete proyecta una línea de fuga que corta la línea del horizonte justo encima de la mirada de San Mateo. Es de destacar que los 2 lienzos fronteros de la capilla Contarelli, el de la vocación y el del martirio, tienen la línea de horizonte a la misma altura, pero al contemplarse desde el suelo y lateralmente, se perciben con una distorsión que refuerza sus efectos escenográficos. El tratamiento tenebrista de la luz, como de foco de teatro dirigido, le da un gran protagonismo visual a ese rayo de luz externo que ilumina en violenta diagonal los rostros, mientras otras zonas quedan en penumbra y oscuridad total, siguiendo la técnica del tenebrismo. Esos contrastes generan tensión, aunque en la escena no haya movimiento físico de los personajes. Esa tensión se agudiza por la inquietante naturaleza y procedencia de la luz, pues la ventana que aparece en el cuadro está cegada. El tratamiento lumínico de los 3 cuadros de la capilla es unitario y remite a la ventana abierta en lo alto del muro sobre el altar, pues la luz de la inspiración es cenital, proviene de arriba, la del martirio de la izquierda
y la de la vocación de la derecha, en sintonía con la colocación de cada cuadro con respecto a la ventana real de la capilla, en un juego de ilusionismo, de fingimiento, de artificio pictórico y trampantojo muy del gusto de los artistas barrocos por su juego escenográfico y teatral. En este tratamiento de la luz hay una evidente intención simbólica. La luz penetra en la estancia cuando entra Cristo para disipar las tinieblas de la lúgubre taberna. Es la luz de la gracia que proviene de Cristo, la luz verdadera que ilumina a todo hombre, como escribió San Juan en el prólogo de su Evangelio. Luz que a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios. El rayo de luz es paralelo al brazo de Jesús. Acompaña el gesto de Cristo enfatizando el simbolismo. Cristo es luz. El haz de luz expresa también simbólicamente la conversión de Leví en Mateo. El gesto de Jesús recuerda a la creación de Adán de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. A la luz que entra de la mano de Jesús señalando a Mateo, en paralelismo simbólico se une un tercer elemento, la mano de San Pedro, que también señala en la misma dirección, porque la llamada es sólo de Cristo, pero la mano del primer Papa advierte que esa llamada es para el servicio de la Iglesia, representada por San Pedro como vicario de Cristo. Junto al tenebrismo, en el tratamiento de la luz, el naturalismo es otra característica fundamental del cuadro. Caravaggio pinta una escena extraída del Evangelio en un ambiente de 1600, en una taberna del tipo de las que frecuentaba el conflictivo artista. Los personajes están inspirados en gente corriente, de aspecto vulgar, recurso que tiene la ventaja de transmitir al fiel que los santos son como él, gente corriente, por lo que cualquiera puede aspirar a la santidad. La vocación de San Mateo, con ese tratamiento de cotidianeidad, a veces de vulgaridad, tan característico del naturalismo, transmite la idea de que cualquier persona, en todo momento y en todo lugar, puede recibir la llamada, la gracia y la luz divina que disipa las tinieblas.